Bueno, continuamos resolviendo ejercicios por la regla de los 4 pasos. Estamos resolviendo los ejercicios del libro de Cálculo Diferencial e Integral de Granville. En el ejercicio número 3 vamos a aplicar la regla de los 4 pasos. Entonces, ahora tenemos que el primer paso que vamos a aplicar nos dice que se sustituye la función x por x más delta x y y por y más delta y. Entonces vamos a sustituir donde esté y, vamos a poner y más delta y donde esté x vamos a poner x más delta x, y luego tenemos a que multiplica a x al cuadrado, pero x ahora va a valer x más delta x al cuadrado. Y esto hay que desarrollar este binomio al cuadrado, entonces me quedaría igual a que multiplica a x al cuadrado más el doble producto del primero por el segundo, x por delta x, más el cuadrado del segundo, delta x al cuadrado. Bien, ahora vamos a hacer la multiplicación. Y esto nos quedaría como a por x al cuadrado más 2a x por delta x más delta x que está elevado al cuadrado. Y esto es igual a y más delta y. Ya que tenemos el paso 1, el paso 2 nos dice, el segundo paso, debemos de restar a esta función que acabamos de obtener, la función original. Entonces yo tengo y más delta y, que es igual a por x al cuadrado más 2a por x por delta x más delta x que está elevado al cuadrado. A esto yo le voy a restar la función original, es decir, le resto menos y igual, le resto el menos a x al cuadrado. Entonces, este con este serían 0, este con este serían 0, y me quedaría delta y es igual a 2 por a por x delta x más delta x al cuadrado. Bien, ahora el tercer paso nos dice que debemos de dividir delta y entre delta x. Entonces vamos, si se fijan aquí yo tengo delta x en esta, aquí y aquí, entonces delta y sobre delta x es igual, me quedaría de este lado 2a por x más delta x. Aquí ya completamos el paso número 3. Ahora vamos con el cuarto paso, y en el cuarto paso se calcula el límite de delta x cuando tiende a 0. ¿Qué quiere decir esto? Pues que yo tengo delta y sobre delta x es igual a 2 por a por x, y delta x tiende a 0, es decir, delta x se vuelve 0. Entonces, la derivada de y respecto de x es igual a 2a por x. Este sería el resultado de factorizar esta función por medio de la regla de los 4 pasos. Vamos ahora a hacer el ejercicio número 4. Déjenme borro el pizarrón y vamos a resolver el ejercicio número 4. Bien, para el ejercicio número 4 yo tengo que S es igual a 2
por t menos t al cuadrado. Bien, aquí aunque no tenemos x o y, pero tenemos s y t, vamos a cambiarlas. Entonces el primer paso nos dice que debemos de sustituir s más delta s, y donde tengamos t lo vamos a multiplicar por t más delta t menos t más delta t, y esto está elevado al cuadrado. Aquí yo ya cumplí con el primer paso. Ahora en el segundo paso, pero antes debo de resolver esta ecuación, esta parte. Entonces aquí 2 por t sería 2t más 2 delta t menos, hago esta binomio al cuadrado, sería t al cuadrado más el doble producto del primero por el segundo, sería 2t por delta t más delta t al cuadrado, y esto sería igual a tener 2 por t más 2 por delta t menos t al cuadrado menos 2 por t por delta t menos delta t que está elevado al cuadrado. Bien, ya resolví esta ecuación. Ahora sí voy a aplicar el paso número 2, y el paso número 2 nos dice que debemos restar el valor de la función que obtuvimos, la función original. Es decir, yo tengo aquí la función, yo tengo s más delta s es igual a 2 por t más 2 por delta t menos t al cuadrado menos 2t por delta t menos delta t que está elevado al cuadrado. A esto yo le voy a restar la función original, es decir, voy a poner menos s igual a menos 2t, estoy restando la función original, y este está menos, pasaría más t al cuadrado. Hago yo mi resta, s menos s es 0, 2t menos 2t es 0, t cuadrada más t cuadrada es 0, entonces nada más me quedaría delta s igual a 2 por delta t menos 2t por delta t menos delta t que está elevado al cuadrado. Ahora vamos a hacer el tercer paso, y en el tercer paso nos dice que debemos dejar delta s entre delta t, o el incremento de la función. Entonces para hacer esto primero tengo que factorizar esta parte, para poder yo quitar delta t. Entonces aquí, si se fijan, lo voy a factorizar por término común, sería delta t que multiplica a 2 menos 2t menos delta t. Bien, ya está factorizado, este está multiplicando, ya lo puedo pasar del otro lado y me quedaría como delta s sobre delta t es igual a 2 menos 2t menos delta t. Ahora en el cuarto paso nos dice que se calcula el límite del cociente de delta s sobre delta t cuando delta t tiende a 0, es decir, yo tendría delta s sobre delta t es igual a 2 menos 2 por t menos delta t ahora vale 0, entonces pues prácticamente sería nada, por lo tanto la derivada de s respecto de t es igual a 2 menos 2 por t. Este sería el resultado de encontrar la derivada por medio de la regla de los 4 pasos. Recuerda, estamos resolviendo
ejercicios de Granville. Si tienes alguna duda puedes dejar tu pregunta en la caja de comentarios. Te veo en una próxima clase en línea. Si te sirvió este video, suscríbete al canal, dale al me gusta y comparte. Si te quedaste con dudas, puedes dejar tu pregunta en la caja de comentarios. Y si quieres una clase en línea, puedes dejar tu petición en los comentarios.